Iniciando grabación después de la prueba 427. Ahí vamos. Esto queda. Esto lo que Entonces, buenas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de The Geek Shot CR. Este programa donde hablamos de lo que estamos haciendo, lo que hemos visto, pensamientos que tenemos, que va a ser el programa de hoy. Hoy estamos Kyle Bosa y Leo Canti. Y vamos a estar hablando de algunos temas que tienen que ver un poco relacionados. Yo quería arrancar, que creo que así va a ser el título del programa. Creo que va a ser el más llamativo y el que va a hacer que más gente venga a verlo. ¿Cuál es la razón de que Warner siga haciendo daño a DC? O sea, yo en serio quiero entender qué pasa, porque aquí va la disertación. Esto era un video que quería hacer solo, pensé hacerlo solo en algún momento, pero sabía que iba a ser eterno, entonces mejor conversadito para hacerlo un poquito más animado. Resulta que la semana pasada, no sé antes si te diste cuenta, Kevin Smith, el director, que ahora tiene un cine, salió la noticia de que Kevin Smith tiene la versión sin cortes, bueno, una versión de la película de Batman Forever. ¿Viste la noticia? No. Estuvo como saliendo ahí. La versión de Batman Forever, dirigida por Joel Schumacher, salió hace como 2 semanas, salió la noticia. Resulta que ayer en el podcast que tiene, Batman on Batman, hablaron un poquito más de dónde salió, y al parecer es un chico, se la dio un Mai que la consiguió. Y entonces empezaron a hablar de qué tiene la película de diferente. ¿Te acordás de Batman Forever? Desgraciadamente la recuerdo, sí. Para la gente que no la recuerda, es la de Val Kilmer, la que tiene a Tommy Lee Jones haciendo de Dos Caras y a Jim Carrey haciendo del Acertijo. No es tan mala como fue Batman y Robin, pero las dos son de Joel Schumacher, que tampoco era un mal director, pero hizo esas 2 pelis. El asunto aquí es que veníamos de las de Tim Burton, pero ya, ahí vamos. Porque entonces, entre lo que cuenta el chico, entre lo que contaron, lo que hablaron en este podcast, es las diferencias entre las 2 versiones. La versión que salió al cine de Batman Forever y este corte que tienen, que al parecer es como lo más cercano a lo que Joel Schumacher quería, y que luego le modificaron y le cortaron cosas y sacaron esa. Y lo que cuentan es que, por ejemplo, hay como unos 15 minutos de inicio de la película, que es como el origen de Dos Caras. Entonces Batman aparece muchísimo más como a los 15 minutos. La que salió al cine, de Batman Forever, arranca con el atraco de Dos Caras, ¿no? Exacto. ¿Ves? Yo no me acordaba, digamos, de eso. De una, con ese atraco. Si la tenés presente. Pregúntame dónde dejé las llaves del carro, man. No. Pero el Batman Forever queda grabado para siempre. Y hay algunas cosas más, cosas menos. Pero, por ejemplo, hay un momento donde creo que golpean o le dan un balazo a Bruce o a Batman en la cabeza. En la versión de Schumacher se despierta, Alfred le dice cómo destruyeron la Baticueva. Y en la versión de Schumacher, Bruce Wayne dice, ¿cuál Baticueva? Porque el golpe le hizo perder la memoria, entonces tiene que revisar unos diarios y no sé qué, y se enfrenta. Hay una foto que salió, ahí se la encontrás, la pones por aquí donde estoy levantando la mano para que te acuerdes. Es una toma de Bruce Wayne enfrentándose a un vampiro gigante, no Morbius, un vampiro gigante, que es raro, pero
estaba esa toma, existe por ahí. Y entonces como que tiene un recuerdo y un enfrentamiento con su otra persona de murciélago, hasta que entra. Entonces, lo que parece aquí es que la versión de Schumacher de Batman Forever era un poquito más oscura de la versión original que salió al cine. Y entonces aquí es donde sale mi cuestionamiento. Warner le pidió a Schumacher que hiciera otra versión más light. Y él hace esa versión. Y luego lo llaman para que haga Batman y Robin. Y hace Batman y Robin que ya conocemos. Con la batitarjeta, los batipezones, los monos haciendo patinaje sobre hielo, con Arnold Schwarzenegger, con Uma Thurman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí echamos para atrás. Ahora que hablábamos antes de arrancar, Canty decía, porque la idea es, parece que Warner siempre ha metido mano en las películas de DC, y probablemente en otras, pero en las de DC. Y Canty decía exactamente, entonces tenemos que echar hasta para atrás el Superman. Y efectivamente. Sí, el Superman de Dormer fue una película muy accidentada, ¿no? Con muchos conflictos entre la producción y el director, al punto de que existen dos versiones. Exacto, supuestamente Richard Donner lo que hace es grabar la parte 1 y 2 de un solo. Cuando lleva el 75% de la segunda grabada, los productores le dicen concéntrate en la 1, terminemos la 1 primero. Entonces se concentran en la 1, terminan la 1 y la sacan. Pero ya existe el 75% de la 2. Parece que Donner tiene problemas con uno de los productores desde el inicio, que incluso en algún momento Donner le dice en la cara, esta película es muy grande para usted. Y tiene otros problemas con otros productores de la segunda, porque después de la primera, Marlon Brando cobra como un 11% de las regalías por su participación en la segunda. Entonces ellos se quejan y no lo quieren tener. Entonces Donner tira lo que me parece la frase más, el meollo del asunto, del problema Warner DC. Donner dice que si querían hacerlo con él, que lo hicieran a su modo, y no se refería a dinero, sino a control. Y eso es justamente lo que Warner no le ha permitido casi que a ningún director. En 50 años. Sí, o a los que, tal vez no a ninguno, pero más bien podemos ver que a los que no se los ha permitido han sido fracasos. Y cuando les permite, más o menos pegan, como pasó con Nolan, la trilogía de Batman. Pero entonces empiezan a hacer la segunda, quitan a Donner, llaman a alguien, Richard Lester, que era el segundo de la segunda unidad, que entró como a intentar calmar las cosas en la grabación. Richard Lester se le ocurre que para poder ponerle su nombre como director tiene que regrabar un porcentaje de la película para que queden más escenas grabadas por él. Más o menos lo que pasó con Joss Whedon y Zack Snyder. Sí, de hecho grabaron exactamente las mismas escenas de nuevo, ¿no? Sí, ni siquiera grabaron escenas nuevas. Quitaron a Marlon Brando, ¿sí? No, y muchas de las escenas volvieron a grabar exactamente lo mismo, otra vez los mismos diálogos, pero tal vez medio con otra intencionalidad o algo así, pero cambios con una cámara en otro ángulo. Sí, pero son lo mismo. Solo para que apareciera dirigida por Richard Lester. Eventualmente, los fans, es que vean otra vez cómo se repite la historia. Eventualmente, la fanaticada logró que se sacara el director Scott de Richard Donner de Superman 2. Y Warner eventualmente dijo, sí, está bien, hagámoslo, y sacaron y lo tiraron en DVD. Sí, porque en la versión de Donner, la misma bomba que sale en la 1 es la que libera de la zona fantasma al general Zod, y en cambio en la 2 es otra escena súper gratuita, ¿no? Porque Donner incluso quería cambiar el final de la 1.
que no le había gustado cómo terminó siendo, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, efectivamente hay ahí una metida de mano del estudio y de los productores que no conocen el material diciendo, no nos interesa, queremos tener más control, no queremos dar tanta plata, etcétera, etcétera. Entonces, Richard Lester dirige la 2, sale la 2, es un éxito, realmente, digo, no es una mala película, Pero qué tanto, bueno, estaba pero que tanto de uno yo del otro, otros, ajá. Y lo mandan a hacer la 3, que es terrible, un fracaso sí, absoluto. Y luego hace la 4. Bueno, hacen la 4 con otro director que es peor fracaso. Y luego hacen Supergirl, que también es un fracaso. O sea, tienen un score de Rotten Tomatoes como de 20 a 7, cosas así. No es como, es demasiado cíclico, ¿verdad? Este asunto. Es brutalmente exacto, cíclico. es que ahí es donde voy. O sea, es que ya pasó con la primera. O sea, con Superman lo pasó. curioso es que si vas al otro lado, bueno, antes pre-MCU, a Marvel, es cierto, Marvel tiene unas películas impresentables de un estudio de Fox, de otro, pero eran como intentos como diferentes conatos que iban saliendo por ahí, pero una vez que ya organizaron ahí, fueron armando el muñeco, salió pero es que relativamente bien. Marvel no estaba pegado a un estudio. No, Marvel vendió sus propiedades a diferentes estudios. Es que Marvel estuvo exacto. en una crisis fuerte. DC estaba pegado a Warner desde los inicios de los tiempos. Lo que uno pensaría que debería haber sido creado una relación más estable y más todo, y no, todo lo contrario. Alguien que confiara un poquito en la cosa. Pero entonces, para seguir adelante con la historia, pasan 10 años, más de 10 años. En el 89, Tim Burton dirige Batman. Todo bien. Tim Burton, director oscuro, raro, experimental, con una versión muy específica de lo que hace. Dirige la primera, súper. Hace la segunda y se le va un poquito la mano hacia el lado timburtiano. Le muerde la nariz y las... Sí, tenemos a un Danny DeVito comiendo un pescado crudo, o a una Michelle Pfeiffer cagándose un canario, pingüinos con misiles, un pato gigante con una sonrisa macabra. O sea, es una muy buena película, es mucho más oscura de lo que uno podría pretender. Y no sirve para vender muñecos juguetitos de McDonald's. Justamente esa es la leyenda urbana. McDonald's levanta el teléfono y llama a Warner y les dice, es que no podemos hacer cajitas felices de esto. Y entonces ahí cambia todo. Y si hay, es gracioso. Hay muñecos de eso, sí. Y sí se vendió eventualmente. Pero en ese momento, pero es que también tenemos que echar más atrás, porque entonces, ahora todo el mundo asume que Batman es el personaje oscurísimo y todo. Batman no nace desde allí, digamos. No, nace más. Exacto, o sea, incluso el inicio de Batman no es tan oscuro, no es tan Adam West, pero no es tan oscuro, pero eventualmente en los 60s, 70s llega a esa versión del boom, blam y esas cosas, del Batiboogie, del Batiduende, de los super amigos, etc. Entonces ese es el Batman que estaba y que todos los chiquitos de la época tenían como personaje y compraban y ¿verdad? Figuras y etc. Cuando entra Tim Burton, a Warner le interesa muchísimo más, y esto es muy importante entender, la mercadería que puede vender. O sea, cualquier estudio logra vender más en mercadería que en películas. Sí, el merchandising es más importante que la película en sí. Ahí es 70 veces. Pero más. No solamente el tema del merchandising, sino no solamente vernos en el merchandising, sino también en la taquilla, porque pero Batman, la tercera, fue muchísimo más exitosa en taquilla que la segunda. Fue lo que le castigaron a Burton. La segunda no le fue bien. Porque era muy oscura, porque no puedes llevar a tus hijos a ver a que ahorita en retrospectiva la tengamos en muy alta estima, pero en su momento no le fue bien a la película. Exacto. Y la tercera de Schumacher, de Batman Forever, le fue muy, muy bien en taquilla.
Entonces, Porque tenías la a Jim ecuación es Carrey simple. haciendo muecas. Sí. Sí. Y en merchandising le fue mucho mejor también, probablemente. Buscar el Es dato. que incluso ahora tenemos pensado que las películas de superhéroes pueden o no ser familiares, ¿verdad? O sea, todavía se llevan a los hijos, pero todavía hay ¿verdad? Una parte de que uno dice, bueno, Deadpool no es para llevar chiquitos. Todo bien, existe Deadpool y hace un montón de plata, pero no es para llevar a la familia, digamos. Pero por ejemplo, The Eternals, que para mí no es una película infantil o familiar, tiene cajita feliz. Yo tengo un muñeco por ahí arriba, hay un muñeco de The Eternals, de McDonald's. ¿Por O qué? sea, ¿por qué hicieron eso? Y eso fue que me lo regalaron, porque en serio yo no hubiera ido a comprar la cajita feliz por los muñecos de De Eternals, Eternals. porque me parece, ni Pops compré de Eternals, digamos, ¿verdad? Y claramente ahí hay un problema con Pops. Pero hay algo ahí de que la desconexión entre lo que debería ser una película de superhéroes o el público al que va dirigido, ¿verdad? Siempre ha estado como encima de Warner, gritándole al oído y obligándole a tomar decisiones. Entonces viene la 2 de Batman Returns, no le va bien, no hay mercadería que vender en esa época, o por lo menos no en masas para que se consuma en Navidad. Además era una película navideña. En fin, Era muy navideño el inicio, de hecho. era navideña. Entonces tienen la decisión de hacer una tercera película de Batman. Pero en el camino se les ocurre hacer Superman Lives con Tim Burton, con Kevin Smith, primero como un guión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si no han visto la historia de Kevin Smith sobre cómo escribió un guión para Superman, son Sí, como 20 minutos es como un stand-up de Kevin Smith. sí, sí. Para entender la relación entre un director y la producción y los ejecutivos es Exacto. oro puro. Es Eh, brillante. Tiene unos chistes buenísimos. Entonces, Kevin Smith lo llaman para hacer el guión, hace un guión, al final no le gusta, porque contratan a Tim Burton. El mismo Kevin Smith es el que dice, me parece que Tim Burton podría dirigir esto. Tim Burton una vez que entra dice, sí, pero quiero hacer mi versión, entonces echemos a la basura ese guión de el muchacho que hace Clerks, y llamemos a un escritor mío, que por cierto, ahora estaba leyendo, que cuando este nuevo escritor agarra el texto de Kevin Smith, le parece raro y no sé qué, después logra entenderlo cuando se da cuenta que en los cómics pasaban cosas parecidas. O sea, de nuevo, viene alguien que no tiene que no le idea. interesa nada. Ajá. Se le ocurre, supuestamente ese guión de Tim Burton que no se hizo, se moría Superman, pero lo revivían con algo que se llamaba como Fuerza K, como una cosa que existía de como minerales de Krypton, vitaminas, una cosa rarísima. Pero bueno, John Peters creo que era el productor, le parecía que era demasiada plata, no estaba feliz con la producción ya había gastado 30 millones, habían hecho un traje para Nicolas Cage, que por ahí andan los videos de Nicolas Cage en el traje, habían hecho maquetas, ya habían gastado plata, y creo que de todas formas le tenían que pagar a Tim Burton su dirección, aunque no lo hiciera. Y el guión salía como en 190 millones. Entonces dijeron, bajémosle. Trajeron a otro escritor, hizo una versión de de 100 millones, tampoco les gustó, y así fueron hasta que en algún momento dijeron, ¿saben qué? Chiquillos, dejémoslo aquí. Sí. Ya Tim Burton se había ido para otra cosa, etc. Ahí se murió la escena. DC Tim Burton murió ahí. Hubiera sido una versión muy rara de Superman. No sé. No Tim sé si es algo Burton, que... Nicolas Cage. Y John Peters además pidiendo cosas muy raras. Como una araña gigante. Vean el video de Kevin Smith. Para que entiendan muchas cosas. Eh, y entonces traen a Schumacher para hacer Batman Forever.
y le dicen, necesitamos una película más light que Batman Returns. Entonces, hacete algo de un poquito más juguetón, ¿verdad? Entonces traigamos a Jim Carrey, hagamos a Sí, Tommy Lee Jones, hagámoslo maleantes vestidos con cosas neón y cosas. Y todo muy vistoso. muchas luces, Drew Barrymore, o sea, era una cosa. Es Drew Barrymore, sí, ¿verdad? Sí, Drew Barrymore. Una cosa, ¿verdad? Para todo lado. Pero viendo, no viendo porque no lo he visto, ¿verdad? Pero escuchando a Kevin Smith y a este otro, Joe Black, creo que se llama, de hecho, el chico que consiguió la película. Loquísimo que se llama así, pero Joe Black consiguió la película y estaba narrando más o menos las diferencias entre las dos versiones. Pareciera que entonces lo que primero hizo Joe Schumacher es un poquito más oscura que la versión que vimos en los cines, ¿verdad? Y entonces Joe Schumacher lo contratan para hacer Batman y Robin y le dicen todavía un poquito más. Vuélvaselo. Y Joe Schumacher dice, listo, lo tengo, lo entendí. O sea, yo entregué el primer corte, que es este que tiene Kevin Smith, y le dijeron, bueno, quítale esto, quítale esto, quítale esto. Y entonces el mae ya entendió, ok, ustedes me contrataron para hacer esto otro. O sea, ustedes me contrataron para hacer una película que venda juguetes. Que al parecer era la concepción que le dijeron a Tim Burton con la película de Superman. Queremos una película de juguetes. Y a eso era lo que iba a hacer Tim Burton en ese momento. A Schumacher les dan esas indicaciones y él hace Batman y Robin. Con todo lo que ya conocemos de Batman y Robin. Entonces, en el fondo, Joel Schumacher no hizo mal su trabajo. Él quería una versión de Batman con un poquito más de fondo. Y se la quitaron. Y le explicaron mejor. Y él dijo, listo, ya entendí. Ustedes me están pagando esta cantidad exorbitante de millones para que yo haga estos sets de Lego. Estos juguetes y ya, de Hasbro y entonces, listo. Sí, tiene que haber algo acuático, algo aéreo, un carro, mete todo lo que se te ocurra. Todos los juguetes que podamos vender. Y ahí está. Y Batman y Robin sepultó a la franquicia. Por años. Por años. Es curioso, ¿verdad? Luego viene... Porque lo sepultó fuertísimo. Y de repente, posterior a Nolan, el tema de Batman es como quien fuera a ser, no sé, Macbeth, una hora así. O sea, quien es Batman tiene que ser el top en este momento. Era una maldición, sí. Sí, era sí, un tema. Pasó de ser algún producto casi enterrado. Fue que no sé, pucha, eso le da un más mérito a lo que logró Nolan, ¿no? No sé, bueno, ya Nolan venía con una cantidad de éxitos que en Warner significaba bien, o sea, significaba logros. Usted hace una película con Warner, le genera mucha ganancia, con bajo presupuesto, y Warner es feliz. Entonces le dan la franquicia, hace una primera película que es muy bien, no es tan oscura, pueden vender mercadería, hace una segunda que es un éxito, ¿verdad? Entre los Oscar, premios, le sube el prestigio a Warner, y hace una tercera que, ¿verdad? Que creo que todos podemos aceptar que no es tan buena como la 2 y la 1. Y cierra, y listo, y vámonos. Y cuando está haciendo esto, se le ocurre que hay una idea para Superman. Y lanza la idea al estudio. Warner acaba de hacer la Superman que ahora no existe, que nadie quiere hablar. Sí, ¿verdad? La de Superman Returns. Con Kevin Spacey, ¿no? Sí, como Lex Luthor. Es básicamente una lucha de bienes raíces. Básicamente. De cómo crear más tierra. Cómo crear más tierra para venderla. No está tan alejado de la realidad, pero muy aburrido para una película de superhéroes. Sí. Es lo que Lex Luthor hubiera hecho. Sí. Y dirigida por o sea, entre Kevin Spacey y... Bryan Singer. Sí, que también, de que un montón de acusaciones, o sea, esa película en serio ya quedó sepultadísima en el olvido de las acusaciones de lo incorrecto, digamos.
y de las actuaciones legales. Entonces DC Warner dice, ¿por qué no le damos a Nolan, que ya nos hizo esta franquicia, esta trilogía maravillosa, carta blanca? Y traen a Snyder. Y hasta ahí todo bien. Man of Steel es una buena película, con algunas cosas que se le pueden criticar de la historia. A mí me sorprendió mucho el cierre de Man of Steel, la muerte de Zod, digamos, el asesinato de Zod. Porque justamente en los cómics hacía no mucho había sucedido algo similar con la Mujer Maravilla y un personaje que se llama Maxwell Lord, donde la Mujer Maravilla estaba en lo imposible, la decisión de o mataba a Maxwell Lord o creo que Superman estaba tomado por Maxwell, entonces había que matarlo y lo hace y desencadena otro montón de acontecimientos. Entonces de pronto verlo en la película funcionaba. A mí me aburrió un poco el cierre de este es Clark Kent. Ya ahí no me lo creo. O sea, toda la película que me presentaron antes me funcionaba. Y luego intentar meter a Clark Kent, además a Henry Cavill o Clark Kent, ya ahí ya. Henry Cavill no puede ser un simple man que anda caminando por ahí. Bueno, aunque él hizo la prueba alguna vez en aquellos años, que fue gracioso. Que se estuvo caminando por... Pero disfrazado, ¿no? No, él nada más haciéndola. Bueno. Y en ese momento no era tan conocido y él diciendo, bueno, Claro. Superman se puede ocultar en las multitudes. Pero bueno, cosa curiosa. Pero luego de ahí, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es el asunto. Marvel viene arrasando en ese momento. Man of Steel no le va tan bien como mucha gente esperaba a nivel taquilla, pero no le va mal. Y viene Comic Con. Y los dos tienen presentaciones. Algún productor de Warner entró en pánico y dijo, tenemos que preparar algo. Hay que ganar la Comic Con a toda costa. Porque existía la historia muy rara de que la Comic Con se ganaba. O sea, de que algún estudio ganaba la Comic Con con su anuncio, con su presentación, con lo que sea. Eso es un vicio no solo eso, es un vicio del hype que se da en todas las grandes convenciones y en todos los grandes anuncios. Sony ganó, Sony ganó con su presentación, con tal juego. No, Nintendo ganó. No sé por qué la gente tiene esa tendencia. Y creo que la prensa, además. Creo que aquí la culpa es de la prensa, porque todo el mundo empezó a tirar eso. O sea, ni siquiera el público es el que dice ganó. Es la prensa la que dice ganó Warner. Por eso ahora Marvel anunció que no va para Comic Con, porque Disney tiene sus propias presentaciones, no le interesa, no le hace falta, no tienen mucho que presentar y probablemente Warner va a presentar muchísimo más material. Entonces, ¿para qué ponerse a competir con esa vara? ¿Para qué vas a gastar un montón de plata llevando un montón de actores para que después digan que la otra presentación estuvo más grande? Va a estar más grande, están arrancando un universo, tienen que tirar noticias. Entonces, pero a alguien se le ocurrió en Warner, anunciemos lo que sigue. Y lo que sigue es Batman v Superman. No tenían escrito nada. Agarraron una cita de Batman de Dark Knight Returns. Se le dieron a un actor que no tiene nada que ver en las películas, pero que hace un personaje para que lo leyera ahí. ¿Quién fue el que lo leyó? ¿Cómo? ¿Quién fue el que lo leyó? El que hace el detective marciano. Bueno, el que hace al general militar que sale en... Nunca fue el detective marciano, eso no me lo voy a creer nunca. ¿Cómo le voy a creer? O sea, no tenía nada que ver con es que ni siquiera llamaron a Batman. ¿Entendés? Porque no lo tenían casteado. Pero aún así, no había nada. No tenía ni el nada, logo. Pero lo crearon el hype. Y más, yo ni siquiera me acuerdo quién lo leyó, pero sí me acuerdo cuando lo leyó. Y lo que generó. Sí. Porque el anuncio. Sí, Batman v Superman o Dark Knight Returns es... No, ¿cómo se llaman esos cómics? Sí, Dark Knight. Los cómics de Batman
Dark Knight Returns, ajá. Sí, Dark Knight Returns, que está basado. De donde agarraron la cita, y son demasiado icónicos. Son de Frank Miller. Y es la cita, digamos. Uh-huh. Después busco quién es el que hizo ese anuncio, pero sí. Y ganaron la Comic Con. Con esa cosa sacada de la manga, por ponerlo bonito, ganaron la Comic Con. O sea, con una cosa inventadísima. O sea, es como en serio. Diremos que la próxima es. O sea, no vamos a hacer una segunda de Superman. Que nunca hicieron. Nunca se hizo. Por cierto. No vamos a hacer una primera de Batman. Que nunca hicieron una de Batman. Vamos a tirarlos juntos de una vez. Vamos a ponerlos a pelear uno contra el otro. Vamos a tirar una referencia de Dark Knight Returns que no vamos a usar para nada. O sea, pero ni siquiera como inicio. Y armemos un medio logo ahí. Y ya. Y yo creo que es a donde te muere el Snyderverse. En ese anuncio de la segunda película. Porque algún directivo. Ni respirar, totalmente. Exacto. O sea, felices con lo que estaba haciendo Man of Steel. Reaccionaron, y ese es el gran problema de Warner. Reaccionar. No darle control a sus directivos, a sus directores. Y pensar más en la plata que pueden ganar como productores o como estudio. Y no en el producto. ¿Sabes una cosa curiosa? Que en el Batman de Tim Burton se habló o se tuvo una intención de que apareciera Superman. ¿Sí? Eso hubiera sido el primer inicio de un multiverso ahí. Pero obviamente las distancias de las películas en tono de película era abismal. En el 2013 fue que salió ese anuncio. Güey. Sí, para el 2013 yo creo que ya estaba. 10 años Yo creo que ya estaba el primer Avengers. Sí, ya estaba el primer Avengers. Imagínate. 2012. Sí, ese fue el momento donde. Pero es que con Avengers encima estaban en pánico totalmente. Sí, y la primera película les había ido más o menos, y todos dijeron. Y ojo, no estamos hablando de calidad de las películas, no estamos hablando, ¿verdad? Porque, de hecho, yo estaba viendo un segmento del programa de John Campia, donde hace un comparativo entre la recaudación de las 10 películas más taquilleras del MCU contra las 10 películas más taquilleras del DCU. O sea, ¿DCU o...? El DCU. Sí, okay. O sea, solo sí. De Man of Steel para acá. Solo una del DCU entra en el top de Marvel por recaudación. Vale. O sea, todas las demás. Para que Aquaman es la que se coloca como de novena, una cosa así. Wow. Sí. En recaudación. O sea, el top 10 de Marvel hacen 1 billón. O sea, empiezan con el top 10, el número 10 empieza con 1.100.000.000 y resto. Y la 1 de DC es 1 billón y algo. Es Aquaman. Aquaman es la película más taquillera del DCU. Exacto. Entonces, Me reservo comentarios de Aquaman, pero... Por eso... Yo la fui a ver en cine, así que aporté esa taquilla. Yo también. y viene la segunda, en diciembre. Y entonces lo que hablaba John Campia es... Había que reiniciar el universo. O sea, con esos datos claros de taquilla, no hay forma de decir, claro, vamos por buen camino. O sea, con 10 películas hechas, ninguna llega, o sea, una llega a la taquilla de la competencia directa. Y no, claramente hay que arrancar de cero. Hay que
hay que darle poder a los directores, o sea, hay que traer nuevos creativos, Hay que etcétera, empezar etcétera. desde cero con una cabeza en la dirección de eso. Es que Warner era un desastre absoluto. O sea, ¿quiénes pasaron por Warner en la cabeza? ¿Jamás? Yeah. Media humanidad, es que en serio todo el mundo ha metido mano. Sí, sí, es que hay O sea, mucho. desde John Peters, eh, desde el 60, desde el 70 y qué, el 74, 77 con Donner. O sea, es un absurdo, No, en serio es un vos absurdo. pensás, yo sí pienso eso. eh, no sé si es opinión impopular o opinión impopular en redes, porque el Snyderverse en redes da una impresión de ser muchísimo más grande de lo que tal vez es. Ajá, Pero sí, yo sí también siento que no había otra forma de empezar esto que que no fuera un reinicio. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ahí es donde entro un poquito con Flash, ya que vamos a hacer, Canty no ha visto Flash, No, entonces vamos a seguir haciéndolo sin spoilers todavía. Pero para mí uno de los golpes más grandes que me deja Flash es que prometía ser un reinicio. O sea, tenía los elementos para decir, ok, para hacer el Flashpoint. exacto. Si en los Ah, esa cómics es se otra. ocupan que algo se empezar de cero algo, ahí está Flash. Ahí está Flash. Sí. Bueno, ese es también uno de los pleitos que tengo yo con DC. Cuando DC hace eh, modificaciones, las hace de cero. O sea, así, o sea, en serio, Flash desarma el universo y listo. Y arrancamos con una historia completamente nueva. Y después traemos elementos y se hace un colocho. Cuando Marvel hace reboots, hace como soft reboots. O sea, cambia algunas cositas. DC no. Excepto en las películas, que es lo que más necesita el reboot. Entonces, Entonces esta Flash, es curioso que los fans, entonces, ¿por qué les asusta tanto? no sé, Entonces, porque no leen, porque creo no que son no son fans de fans de cómic. cómics. Exacto. Son fans de lo oscuro que creen que deberían de ser los personajes Sí, porque sí, Snyder los porque puso es oscuros. una... Sí, sí, el mayor estereotipo que yo veo en las películas de DC es Marvel es de niños y DC ahora sí vamos a ver, a los grandes ya vamos a hablar. Es como gente que quiere agarrarse como a eso, pero no, parece que de verdad no están conscientes de cómo funcionan en las cosas en los cómics, porque aún siendo yo un lector muy moderado de cómics, muy moderado, Ujú. eh, Crisis en Tierras Infinitas, uno sabía que era un reinicio muy fuerte y destruían elementos completos, ¿no? De líneas enteras de cómics, ¿no? Sí, Y completamente. siendo yo un lector muy moderado, sabía que eso pasaba. Y fue un evento grande. Entonces no sé De, por qué hay de, tanto miedo en el cine, que evidentemente lo necesita a gritos que se haga. de hecho, es muy raro. Ahora, la semana pasada o anterior, Zack Snyder, James Gunn, aquí esto va a generar polémica. James Gunn, estuvo en el podcast que tiene Michael Rosenbaum, que es el que hacía Lex Luthor en Smallville, que son súper amigos. Bueno, son amigos, son muy amigos, para no caer. Entonces lo invitó y hablaron un montón. Este, y una de las cosas que dijo James Gunn es que la diferencia entre DC y Marvel es que DC es más fantasía. En Marvel, los héroes, o en el MCU por lo menos, ningún héroe tiene identidad secreta hasta que llegó Spider-Man. En DC, todos tienen identidad secreta. Y uno puede ver literalmente a Clark Kent de frente y no darse cuenta que es el mismo tipo que vuela. ¿Verdad? O sea, hay un aspecto fantasioso ahí, ¿verdad? Extra, digamos. Y está ubicado en Metrópolis, en Ciudad Gótica, ¿verdad? En Emerald City. O sea, hay elementos no realistas, mientras Marvel está en Nueva York, en San Francisco. Entonces, es muy raro que la fanaticada tenga la idea de que es más
oscuro y real el mundo de DC, cuando es todo lo contrario. Pero no sé, o sea, viene de esta idea de Zack Snyder, de que Batman puede matar, que no tengo ningún problema con eso, que el mismo Superman puede matar, tampoco tengo ningún problema con eso. Sí está justificado, y me parece que la película de Man of Steel lo justifica suficiente. Creo que pudo justificarlo un poco más. Digo, una familia ya había matado mucha gente, digamos, una familia más, una familia menos, no era necesariamente el punto de inflexión para Superman, pero bueno, pasa. Pero no sé de dónde viene ese choque, pero claramente había que arrancar. Y Flashpoint, el cómic de Flashpoint, por ejemplo, tiene una cosa a lo que recuerdo de que lo leí en ese momento cuando salió, que estamos hablando de hace 20, hace no sé cuántos años, más de 10, uno no entendía qué era lo que había pasado. O sea, se llamaba Flashpoint, pero de pronto la realidad era diferente, y después nos íbamos dando cuenta que había sido culpa de Barry. En esta peli no arranca por ahí, más bien sigue a Barry, y creo que entonces se guardaron de hacer cambios, de demostrar cambios contundentes. Más bien hacia el cierre casi que echa para atrás con la oportunidad de hacer esos cambios. Y eso, de ahí estaba ahí. Es como, ok, ya sabemos que va a empezar otra cosa. Ya sabemos que no van a llamar a Ezra Miller para una segunda parte, porque ¿cómo? O sea, con el fracaso que es Flash en este momento, Flash hicieron 55 millones más o menos en el primer fin de semana en Estados Unidos. Para una película con Michael Keaton regresando de Batman, de Flash, o sea, es un fracaso, por donde se vea. Y una de las razones grandes es que no pudieron hacer prensa. ¿Por qué? Porque la estrella de la película se volvió loco, tiene acusaciones penales abiertas. Entonces, o sea, está en procesos judiciales. Entonces, obviamente no podías ponerlo frente a la prensa porque nadie le iba a preguntar cómo fue trabajar en Flash. Todo el mundo va a decir, ¿por qué agarraste a alguien del cuello? ¿Por qué te metiste en una secta? ¿Aún crees que sos un tipo de mesías? Es una misión mesiánica aún. Entonces, Daisy, no. Por donde lo vean es imposible. O sea, yo considero que es imposible que haya una Flash 2. ¿Vos qué pensás? ¿Van a llamar a Ezra Miller para el nuevo universo de DC? Ezra por lo menos dio señales de comportarse en las conferencias ahorita, pero básicamente... No hubo conferencias. No previo a la película, han ido como unos... Por lo menos fue el estreno de la película. O sea, fue el estreno de la película y habló como con 2 medios. Sí, o sea, imagínate el nivel de... Eso jamás en un nivel de una película de este calibre. No sé, que ni siquiera hablara ni nada. Y es que además tampoco podías poner a Michael Keaton frente a medios, porque le iban a preguntar, ¿y qué opinas de Ezra Miller y sus múltiples personalidades? O sea, iba a generar otro tipo de preguntas. Bueno, pero de esto sí surgió que Andy Muschietti va a ser de Brave and the Bold. De Batman, sí. Las escenas de la película de Flash, de Batman, las escenas de acción están muy bien hechas. Y las escenas que tienen a Batman, a cualquiera de los Batmans, están muy bien logradas. O sea, sí, yo viendo la película yo dije, qué lástima que le tocó hacer este desmadre a Muschietti. Porque, y de nuevo, aquí volvemos a entrar en el problema. Esta película se debía estrenar hace un montón de tiempo. La han reescrito no sé cuántas veces. Hicieron reshoots de no sé cuántas cosas. Hicieron reshoots que nunca se usaron, ¿verdad? Hay escenas saliendo por todo lado de cosas que no están en la película. O sea, la queja, y esto no es un spoiler para nadie, la queja de que los efectos especiales del CGI no es bueno, más allá de la justificación que dio Andy Muschietti, también tiene que ver con que quién sabe hace cuánto terminaron de escribir. O sea, no importa que tenían que estrenarla hace años y resto. Puede que muchas de las escenas se hayan
hayan sido lo último que llegó. Entonces estaba viendo gente que la vio en el estreno de CinemaCon, que fue hace como un mes o más, 2 meses. Que ahí fue donde la gente empezó a decir, es muy buena, es una buena película y todo. Y hay gente diciendo, yo pensé que era una película no terminada, que los efectos todavía les quedaban Yo vi ese 2 comentario meses para y que arreglarse. había gente que decía, bueno, tal vez es que la versión que vimos es una versión que aún le falta retoque, o sea, le falta un poquito ahí afinar. Que no iba a ser la misma que iba a llegar a cines, y parece que fue la misma. Sí. Y Esa. ahora dicen, era esa. Sí, Sí. y más bien Pero hablaremos de Flash más adelante cuando ya Canti la haya visto completa, porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Y ya llevamos que como 40 minutos, ¿verdad? 45, hablando solamente de cómo sostenidamente durante 40 años, ya pues Desde el más de 40, 77. casi 50 años, camino 50 años de que Warner le sabotea todas las posibilidades a un mundo de DC. Y le vendan DC a Netflix, Hulu, no sé, a Disney, a Marvel, véndanle a alguien, a Canal 7, no sé. Sí. Vendan esa, o sea, Es que es DC se increíble, merece mucho es más. increíble que una relación comercial tan larga no puedan llevarla a buen término después de tantos años. Una trilogía. Solo Nolan ha logrado hacer exitosamente su historia. Y ya. Sí. Hasta donde sabemos, ¿verdad? Digo, no sabemos qué tanto hayan metido mano, qué sé yo. Pero hasta donde sabemos, o a lo que se puede ver, Nolan es el único director que ha logrado en 50 años de historia Sí, pero es tan cíclico completar su porque historia. Superman tiene una película buena, una segunda parte también bastante buena, muy icónica, muy querida, pero la 3 y la 4 son innombrables. Quest for the Peace es terrible. Yo ni la recuerdo, estoy seguro que la borré de mi memoria. Bueno, hay un mae que ataca a Superman gruñándolo en la cara. A ese es el nivel. Esa es la que pelea con él mismo, ¿verdad? No, esa es... Oh, sí. Esa es la 3. Creo que esa es la 3. No. No es en la 2 que él renuncia a sus poderes y pelea con una versión oscura de él. La 3 es cuando pelea con la... Entre la 3 y la 4. En la 3 es cuando pelea con la computadora, que es... Creo que es la 4. Esa es la 3. Y en la 4 es cuando contra este tipo que crearon del sol. No me acuerdo ni cómo se llama. Que es... Ah, sí, el luchador, ¿no? El tipo, Sí, el no, tipo rubio, con un logo de un sol y es vergonzoso. Batman empieza 2 películas, sacan una tercera, pero la diferencia de Batman es que a nivel de taquilla nadie puede decir que fue un fracaso. No. O sea, al tiempo la gente puso en su lugar la diferencia entre las películas de Burton y las películas de Schumacher, pero pasados los años. Pero Sí, igual, realmente cumplió con lo que querían que cumpliera. sí, se vendieron bastantes juguetes. Pero Batman y Robin tienen un 12% en Rotten Tomatoes. 12%. A mí lo que me parece más increíble es que George Clooney haya logrado recuperarse de eso. Es increíble que el mae pueda seguir actuando. O sea, da muestras al nivel que sí. Sí, al nivel que logró. Es increíble. Eso era para destruir y matar su carrera. Y aún a la fecha estuviera pidiendo disculpas por eso, como Schumacher, que pidió disculpas que hasta el borde de... Creo que fueron las últimas palabras que dijo, probablemente. George Clooney también ha pedido disculpas. Dice que cada vez que va a un Comic Con pide disculpas por eso. Pero no hay palabras. Pero ¿Y sí, Blue Beetle? o sea, ¿Dónde ya. quedan todo esto? Dentro de esa misma entrevista que hizo James Gunn, dijo que Es la mala del grupo. Superman es la primer película del nuevo DCU. Ya no es DCEU, sino el DCU. Es la primer película, pero que el primer personaje era Blue Beetle. ¿Qué significa? No hay forma de saberlo. Hay que esperar al 2025. Tal vez el que está agarrado y aferrado a esas palabras es Cholo.
Sí, ya. Aferrado totalmente. Porque además se supone que Peacemaker va a ser la Canónico. transición y Amanda Waller. Entonces, no sé exactamente a qué se refería. Pero bueno, Sí, ¿dónde van a quedar todas esas? ¿Dónde va a quedar Suicide en Squad? el multiverso de DC. Pues, si tienen la oportunidad de hacer multiversos, que eso es lo que también hemos estado hablando, que ahora todos son multiversos, pues pueden Pero, volverse locos. y lo están haciendo. Lo están Para, haciendo. para mal, para mal. Pero es muy vacilón que ahora, yo te lo comentaba el otro día, eh, eh, en un tiempo la ciencia ficción y los programas de televisión, ¿verdad? O sea, los medios, el cine, nos empezaron a meter la idea del espacio, la exploración Sí, espacial, era lo etc. mainstream. Hasta que se hizo realidad y se fue a la luna, sí o no, y la exploración espacial ha seguido no tripulada, etc. Y ahora el megatema es los multiversos. O sea, no hay forma de quitarse un multiverso. Y también tiene que ver con que, y justamente eso, con los errores de los estudios. Han reboteado tantas veces sus propiedades que ahora ya lo único que queda es decir, ahí eso existe en otro universo y ahora podemos traer Eso gente es, y es vean una qué buena lindo. Cada vez que nos solución. equivocamos, es un universo aparte. Es eso. Ya los spin-off ya no son tal, son multiversos. Sí, que justo eso fue lo que pasó en los cómics. Eh, cuando los multiversos en los cómics aparecen en DC, porque DC este, arranca con Superman y Batman y otra poco de superhéroes, Linterna Verde, Flash, etcétera. Y luego las publicaciones se vienen abajo, viene la guerra, etcétera, y se suspende, se pone una pausa. Luego, cuando después de la guerra vuelven a resurgir, incluso durante la guerra vuelve a resurgir eh, eh, la necesidad de la compra y la economía, y etcétera, vuelven estos superhéroes, ¿verdad? Y en el medio los cómics se fueron por western y por horror y por otras líneas, incluso romance, etcétera. Cuando vuelven a caer en superhéroes, entonces arrancan y se inventan lo inventado. Entonces sacan otro Batman, pero ya es muy diferente al Batman que tenían, y otro Superman, y otro Flash, y otro Linterna Verde, etc. Pero en algún momento alguien dijo, hey, ¿qué pasó con aquellos? ¿Verdad? A mí me gustaba mucho la otra gente. ¿Qué pasó con esos? Y a alguien, de nuevo, pensando en plata, se le ocurrió, ¿y por qué no seguimos esas historias? Y vendemos las dos. Y empezaron a hacer eso. Hasta que se juntan en el Flash 123, que es cuando Flash cruza y conoce a la Sociedad de la Justicia, y luego hacen un evento anual donde se juntan, etc. Pero entonces eso permitió que los escritores de DC hicieran miles de tierras. Entonces, cada vez que alguien cometió un error, ¿verdad? De pronto algún nerd de aquella época escribió una carta diciendo, es que en el número 120 de Aquaman dijeron que la prima era Namorita, no, Namorita es de Marvel, era Aqualad, ¿verdad? Y en el 126 estaba muerta, entonces, ¿cómo es posible que, ¿verdad? Entonces alguien decía, es que eso pasó en otra tierra, y listo. Y entonces cada vez que había un error, o un personaje, o compraban un personaje, como pasó con todo Shazam, para no meterlo en la continuidad, porque lo compraron a otra empresa, entonces era otra tierra, hasta que ya era inmanejable, y entonces pasó Crisis de Tierras Infinitas, donde destruyeron todo, hicieron una sola, y vámonos. Y luego, eventualmente, volvieron a aparecer muchas tierras, y así, y etcétera, etcétera. Justamente, estamos viviendo exactamente lo mismo que ha pasado en los cómics, por las mismas razones, una y otra vez. Y Hay, con el peor partner que pueden haber conseguido para hacerlo. sí, pero hay tantas tramas ahí sueltas, tantas cosas que no pasaron, o que pasaron mal, o que se abandonaron, que de ahí ahora, ¿de cuántos Batman tenemos? Desde Adam West, ¿cuántos Supermans tenemos? O sea, ya los
los 3 Spider-Man, ¿verdad? Entonces es más fácil juntar todo en una sola multiverso y listo. El evento y vámonos. Y aún así Flash no agarró esa oportunidad así, caída así del cielo, decir, ordenemos esto. La Rosa estuvo cerca y decidieron irse por el final rosa. En serio, o sea, es como ahí lo tuviste y no te comprometiste con el juego. No la valentía, no. Exacto. Sí, algo pasó ahí y probablemente es uno de los cambios. Probablemente fue un ejecutivo. Metió mano. Decidió. O sea, es que en serio esa película estaba para cerrar con una explosión y 3 puntos suspensivos en pantalla y créditos. Y vean a ver qué hacen con esto. Andy Muschietti, muchas gracias. Yo terminé esto y que venga el que sigue. Y no, decidieron hacer, bueno, volvamos a lo aristotélico y hagamos un cierre ahí. Ya. Después lo hablamos. Porque hay temas. Pero bueno, todavía nos queda hablar de Spider-Man, pero yo creo que ya no lo vamos a hacer porque ya llevamos una hora. Hoy se nos fue todo el rato nada más viendo qué carajos con DC, qué carajos. Yo sé, hay alguien en Warner que odia los DC, no sé. Odia los cómics a morir totalmente. Los odia aún más. Los odia aún más que la persona que está en Sony. Odiando profundamente todos los live action de Sony. Aquí la pregunta es si ustedes confían en Kraven o no. Sí. Yo di mi voto. Yo decidí que no. Después de Morbius yo no puedo confiar más. ¿Y confían en DC? ¿Confían en James Gunn? Yo confío en James Gunn, pero todavía nos faltan 2 películas de DC. Todavía falta Blue Beetle, que está como a unas semanas, y Aquaman en unos meses. Porque Flash no es el cierre, si no tiene sentido, porque Aquaman. Yo no sé por qué no lo esperaron hasta el final. Es que ahí es donde que eran 6 meses más. Pues o sea, va a eran 6 meses años. Era encerrar a Ezra Miller 6 meses más. Y tal vez era un poquito más presentable después de 6 meses. No sé, en serio no sé. Porque ahora el problema es, ya probamos que la taquilla de Flash no fue suficiente, aún teniendo a Keaton. Y ahora vas a meterles un héroe que nadie conoce, latino, que es lo que tal vez podría levantar un poco. Yo creo que de un universo que ya... Voy a decir que tiene lo más que aporta, digamos, lo más que le da publicidad a eso es Cobra Kai. Sí, deberían de agarrarse de ahí y tirarlo como un spin-off de Cobra Kai. Miguel ahora tiene poderes, ¿no sabían? Porque, o sea, ya es un universo en su cierre que no sé. O sea, en serio, no sé qué va a pasar con Blue Beetle. A mí me llama mucho también Aquaman. ¿En qué punto va a quedar? ¿Qué intención? Y tras de todo uno oye rumores de que Jason Momoa va a ser Lobo. Y yo no sé qué tan serio es eso, así de verdad, que en la industria se veía, es que Jason Momoa está listo para ser Lobo. Bueno, podría ser. Después de Fast 10 está listo para ser Joker. Porque, en serio, no lo has visto todavía. Yo sé. Se volvió la mesa, ¿verdad? Yo no había visto ninguna y ahora ya las llevo todas. Jason Momoa en Fast 10 hace una audición de Joker, digamos. Y no sé. Y Amber Heard al final no sé si está o no está. No sé. Creo que mejor hacen la secuela de La Sirenita y la pegan. Como Aquaman. Claro. No, o sea, en serio no sé qué va a pasar con Aquaman. No sé, yo creo que no ha salido nada, ¿verdad? No hay ni trailer. Sí, ahí no pasé desapercibido totalmente. Sí, ahí ya lo olvidé completamente. Sí, totalmente olvidé. Oh, por Dios. Sí, no sé. No sé. Pero lo mismo Sony, de ahí, Venom. Venom 2. Con Carnage. Morbius. Terrible.
Morbius hasta para Y chistes se prestó Madame y Web es, en teoría, ¿no? Madame Web es la ama y señora de los multiversos, ¿no? se supondría, pero también lo es Miguel Ojara, entonces de ahí no sé. No, aquí la salvación de nuevo la tiene Beyond the Spider-Verse y que reboté otra vez todo Sony y arranquemos de cero otra vez porque de ahí no sé qué va a pasar. Craven, hay que decir que el trailer se ve muy bien. Sí, yo pude haber dicho lo mismo del tráiler de Morbius. Y era Jared Leto y pude haber pensado, "No, aquí va en serio. Y eso, era Ganador Matt del Oscar. Mikkelsen. Sí. No, ¿cómo se llama? No, Mikkelsen es el No, de House of the Dragon, se me fue. sí, ajá, ese. Él. O sea, tenía Sí, sí, puntos muy altos ahí habían elementos. para pensar que Morbius iba a ser. Y todos supimos que no era Morbius Time. Dolorosamente. Pero bueno, yo de ahí voy a seguir confiando en No, no, Craven. y ni hablemos de hacia dónde irá Marvel con también con las denuncias, con Denuncia para Tenoch Huerta, fecha de juicio para Jonathan Majors en agosto, que sale de Comic Con. sí, y no has tenido una Bueno, fase 4 especialmente brillante. se estrena Secret Invasion. Yo creo que para cuando la gente vea este video, ya Secret Invasion va a haber estrenado, que Y es el vamos a regreso de tener, Nick Fury. y vamos a tener que hablar de Secret Invasion. La crítica le ha gustado, eh, más menos, porque ahora parece que está de moda no gustar Marvel. O sea, hay una parte de la prensa que se va así, de narices, cuando hay alguna moda, y ahora la moda es no gustar Marvel, ni las películas de superhéroes, ni etc. Y será ya que Vamos a ver. estamos así. Ahora estamos en el ocaso de las películas de superhéroes y Warner al fin organizó sus películas. Pero nadie las quiere ver. Sería muy triste. Sería muy triste. Confiamos Pero en. bueno, Bueno, con esto no queda cerramos. más. Con pura No queda incertidumbre. más que lo bueno es, ya pude sacarme del pecho hacer esta línea temporal de que alguien le quite a Warner DC. Algo tiene que pasar. El, el punto esperanzador es que en serio parece que ya se centraron cabeza y crearon una división especializada para, para eso, con alguien en la cabeza que es alguien que sabe de los cómics, que ama las historias, además con un productor por encima. O sea, no está solo James Gunn, ¿verdad? Como jefe creativo, sino que tiene a Peter Safran como productor arriba. Entonces, esa relación que antes no existía, ¿verdad? Que fue lo que ni siquiera hablamos de esto, pero lo que pasó con la Liga de la Justicia, que sacaron cobardemente a Zack Snyder cuando estaba pasando por un pésimo momento en su vida personal y obligaron a que ellos pudieran sacar esa película como fuera lugar con tal de sacarla antes de fin de año para poder ganar ellos un bono, los grandes ejecutivos de Warner. Esperaríamos que eso no pase de nuevo y que ahora confíen en la división que hicieron, en Peter Safran, en James Gunn y en Zaslav. O sea que aquí el problema nunca ha sido necesariamente Peter Hamada, Hamada, no sé cuál es el apellido, el nombre. Nunca ha sido necesariamente él. Creo que por encima siempre ha habido gente, históricamente, al parecer desde los 70, o sea, Ahí como que hay Lex alguien, Luthor, hay alguien ahí, alguien que no conocemos, madre, que está desde los 70. Darkseid ha estado ahí buscando destruir DC desde tiempos inmemoriales, desde los 70. Es asombroso. Pero bueno, aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece que hay algo? ¿Hay mano criminal en Warner? Sí. ¿Alguien odia a DC? Alguien debería de pagar por todo eso, sí. ¿Alguien? Sí, o sea, 50 años de un fraude estructurado. Alguien debería de ser llevado a juicio por esto. Y lo otro, pues no. Si hay mano criminal y si habrá salvación para Warner. Y para otras franquicias de superhéroes, pero ahorita estamos hablando de Warner.
Pero Warner, ha cambiado de gente, de directivos, de empresas, sigue tomando decisiones raras. Se le han ido directores como el mismo Christopher Nolan, que viene con Oppenheimer, compitiendo directamente con Barbie. O sea, sí, la tiene difícil Warner. Vamos a ver si dentro de 2 años, con Superman Legacy, cambiamos esta idea. 2 años tenemos para esperar, pero bueno. Hasta aquí nuestra extensa disertación de la historia de Warner DC. Y aquí lo importante es qué opinen ustedes, que nos cuenten qué les parece, si están de acuerdo o no, y si tienen, qué esperan, qué quieren. Y pronto hablaremos de Spider-Man y The Flash como una sola unidad de multiversos. Y Sony. Y Sony. Y Sony, el otro, el multiverso chafa de Sony, el otro, no el de Spider-Man. Viene Indiana Jones, viene Misión Imposible. No, y estamos en medio de multiversos raros, el de Transformers va para adentro también. Transformers, ya la vi, es linda, pero es una cosa rara. Y vienen cosas raras. Así que, mucho que hablar. Pero bueno, hasta aquí por hoy. Si no, nos vemos en la próxima. Y si no, aquí seguimos eternamente. Nos vemos. Listo, nos vemos.